Otra de las reglas que le íbamos a hablar ayer, pero la revisamos hoy, si no acabamos la continuamos después del almuerzo, es esta de adulteración intencional. Esto nace, en realidad, hace tiempo, desde la ley de bioterrorismo se hablaba de este tema de adulteración intencional y se hablaba de análisis de amenazas, me acuerdo. En vez de hacer análisis de peligros, se le llama análisis de amenazas. ¿Cuál es la diferencia? Son peligros que pueden ocurrir, o amenazas que pueden ocurrir, pero que en vez de ocurrir por accidentalmente, son que alguien intencionalmente las quiere causar. ¿No es vulnerabilidad? Sí, vulnerabilidad es el nuevo término que se va a usar. En esa época, te estoy diciendo, el término que se usaba en esa época era análisis de amenazas, luego le cambiaron a vulnerabilidad. En realidad el primer nombre era Food Security, porque seguridad de alimentos, pero como la FAO ya tenía el término de seguridad de alimentos que significaba acceso y disponibilidad, Estados Unidos empezó a cambiar el término. Y desde ahora se llama Food Defense el tema. Entonces, el plan de defensa de alimentos. Entonces, ¿de qué se trata? Esta es la protección de alimentos contra la adulteración intencional. Es la regla propuesta. Ya terminaron los comentarios, salió el año pasado y pues ya en julio terminaron la etapa de comentarios. En realidad, el nombre de la ley es Estrategias de Mitigación Enfocadas. Ya van a ver que es otro PSC. En la protección contra la adulteración intencional. Es casi, o sea, ese es un punto de control, una medida de control preventiva, pero en este caso enfocada en el potencial de adulteración intencional. Entonces, ¿qué tipos de adulteraciones intencionales se definen en la regla? 3 tipos. Uno que alguien quiere aplicar para causar daño masivo a la población, a la salud pública. Aquí es donde entraría pues, el tema de bioterrorismo, de alguien que quiera causar daño al país, a la economía, etcétera. El segundo, actos de empleados descontentos en la misma planta, consumidores que quieren demandar al procesador o la competencia inclusive si es que quiere dejar mal a la propia empresa. Entonces hay que pensarlo así también. Y la tercera es adulteración motivada económicamente. ¿Qué quiere decir? Que aquí alguien quiere introducir algo o cambiar algo para ganar dinero, más dinero. ¿Ok? En el tema de daño masivo a la salud, pues hay varios de estos gérmenes. Aquí está uno que sale en la tele, no sé por qué tanto. Pero bueno, lo habrán visto en todo lado. Pero aquí se identifican algunos: tularemia, viruela, botulismo. Sí, ya lo hablamos hace un rato. El anthrax famoso. Recuérdense que el anthrax nunca descubrieron quién fue el que mandó esas cartas de anthrax. Glanders, no sé cuál es ese. Bueno, algunos. Ébola, peste, etcétera. Pero esa es la típica pensar en bioterrorismo, pero la que hay que pensar acá es que también se puede hacer daño masivo y se ha intentado, hay antecedentes mejor dicho, de casos en que se quiso causar daño masivo con inocuidad. Uno de ellos fue un culto que había en Oregon en el 84, donde el director del culto mandó a su gente a restaurantes de la ciudad a poner salmonela, o sea, incubaron la salmonela en las barras de ensaladas de la ciudad. Y la razón era para que no fueran a elecciones, porque iban a votar justamente sobre unos terrenos para el culto de él, para su séquito, llamémoslo así. Entonces, por una decisión política, en este caso, pero quería causar daño masivo, entonces por eso hay ese famoso antecedente. Fines políticos para suspender una elección. Otro caso, no en Estados Unidos, pero que se ha visto, y hay como unos 10 casos específicos que se han visto de este tipo de adulteraciones masivas. Estas son naranjas con mercurio, el producto era israelita, era un grupo extremista palestino y le añadieron mercurio a las naranjas en Israel y fueron detectadas en Holanda, eran importadas de Israel. Entonces hay opciones. Si alguien quiere afectar los alimentos, hay opciones, si hay la intención. El segundo es los empleados descontentos o maltratados, los consumidores o competidores. Esto digo para el almuerzo. Acabo de tomarlas allá atrás en el... Por eso digo, cae perfecto. ¿Qué es? Primero puede ser simplemente imprudencia. Muchas veces se trabaja con empleados de diferentes edades, etcétera. Es imprudencia, simplemente como diría el chavo, sin querer queriendo. Pero otros sí lo hacen a propósito. Hay muchos empleados descontentos que odian a la empresa y no les importa. Y ahí es donde viene esa cultura de inocuidad que viene desde arriba. El buen trato al empleado es clave acá, porque muchos de ellos van a estar allí. Si despido a un empleado pero lo dejo trabajar ese día, ya eso puede ser un indicio de problema.
O consumidores que tengan una agenda. ¿Cuántos consumidores no han sacado? Ahorita salió uno con una taza de café con un ratón la semana pasada, de McDonald's. El dedo en los Wendy's, ¿se acuerdan? En el pollo de Wendy's. Cada rato, y son adulteraciones intencionales, por supuesto. ¿Para qué? Para demandar. ¿Por qué? Porque el sistema legal allá a veces tiene no solamente la penalidad de daños y perjuicios, sino que tiene daños, se llaman punitive damages, daños de penitencia, llamémosle así. ¿Qué quiere decir eso? Págale todo, pero encima de te quitamos plata para que no lo vuelvas a hacer. Entonces se vuelven en demandas grandes, y lo que normalmente ocurre es que no se llega a juicio, sino que se llega a un acuerdo, un settlement que se llama en inglés, donde terminan sacando plata. Entonces es el problema. Eso ha creado estas opciones. O competidores en busca de ventajas económicas, mandan un espía adentro, contaminan producto. Entonces aquí es la clave de todo lo que es la seguridad de la planta, es lo primordial. De los accesos, las identificaciones de los empleados, los antecedentes penales de los empleados, antecedentes de otro tipo de los empleados, etcétera. Todo ese tipo de cosas vienen acá. Y la tercera es la motivada económicamente, y entre los ejemplos ponemos la melamina, por ejemplo, que ya lo mencionamos en los lácteos en China. Tenemos el de maní. En realidad eso es una adulteración económica. Él sabía que el producto estaba adulterado, no lo quería botar y quería seguir vendiéndolo, y cambió los resultados del laboratorio y se vendió un producto adulterado. Y otros casos que habrán visto, carne de caballo en Europa, que fue toda una crisis, y lácteos en India, que siempre han tenido problemas con lácteos en esa zona. ¿Qué es? Es la nueva sección, estaría la nueva sección 121 de FISMA, en lo propuesto pues, y la idea es prevenir actos con la intención de causar daño a la salud pública a gran escala. Y aquí es donde habla el término. Considera las vulnerabilidades relacionadas a la adulteración intencional y se basa en riesgo y tiene ciertas flexibilidades. ¿Cuál es el mecanismo que propone? Él le llama mecanismos claves. Son estos términos. Pasos accionables de proceso. Es identificar, ya vamos a ver, los pasos en los que puede ocurrir algo. Básicamente, ¿qué es? Es un análisis de peligros, pero es basado en vulnerabilidades. Y estrategias de mitigación enfocadas, que es ¿qué? Control preventivo de ese paso accionable que tuvo un problema. Entonces van a ver que la filosofía es la misma, simplemente la terminología es diferenciada. ¿Qué se propone? Primero, que tengan un plan de defensa por escrito. Esta era la 121, dijimos, ¿no? La sección. Segundo, que evalúen los pasos del proceso que se consideren accionables, en los que hay que tomar una acción, es que hay que tener un control, un aislamiento, una verificación, algo. ¿Qué pasos necesitarían eso? ¿Qué pasos son más, y la palabra entra, críticos? ¿Qué estrategias de mitigación voy a utilizar enfocada en esos pasos? Es decir, ¿cómo voy a mitigar la posibilidad de que algo, una acción, me cause un problema de adulteración en ese producto? ¿Cómo voy a monitorear? Y ya van a empezar a ver la tendencia. ¿Cómo voy a monitorear estas mitigaciones enfocadas que aplico al paso de proceso accionable? ¿Qué acciones correctivas tomo cuando fallo, cuando detecto en mi monitoreo de que la estrategia de mitigación no me corrigió el problema del proceso accionable? ¿Cómo verifico que las acciones correctivas y que todo el plan está funcionando? Y el entrenamiento de los operarios en el plan de defensa. ¿Qué es esto? Pariente otra vez, otro primo hermano de toda la filosofía preventiva que es de HACCP, si se ponen a ver. Simplemente que ahora se cambia el análisis de peligros y el PCC o control preventivo. Y tiene una terminología diferente y el enfoque es diferente, porque ahora hay que pensar, no pensar en algo que puede ocurrir, sino en algo que alguien quiere que ocurra. Alguien con intención malintencionada. Intención malintencionada suena raro, pero la idea es esa. ¿Sí? Bueno, entonces el primero, el plan de defensa por escrito. ¿Qué debes tener? Desarrollar y mantener un plan del manual de defensa de la instalación. Tener disponible el manual para inspección. Revisar el estatus periódicamente de este manual. Incluir en el manual los componentes del plan de defensa, los de monitoreo y acción correctiva, y las actividades de verificación y validación del plan de defensa. Los pasos del proceso accionables, que ya más o menos tienen una idea de qué se tratan, es identificar pasos del proceso donde se puedan tomar acciones usando tipos de actividad clave, que ya vamos a mencionar qué son.
o una evaluación de vulnerabilidades. Es determinar la presencia de tipos de actividad clave. ¿Qué se refiere con eso? Ya vamos a ver. Es un análisis que hicieron de procesos que son más vulnerables a causar daño masivo en la población. Es similar al análisis de peligros asociados con cada alimento y sus etapas de proceso, porque estamos viendo los pasos. Y los pasos de procesos accionables se parecen a un PCC. Opción 1 para los pasos de procesos accionables. Determinar si la instalación se dedica a un tipo de actividad clave. Esas son actividades que el FDA ya identificó y que son estas 4. Empresas que trabajen en recepción y llenado de líquido en bulto. ¿Por qué? Porque ahí es donde se puede introducir contaminación y pues alcanzar más población, el efecto sería más grande. Almacenamiento y manipulación de líquidos. Manipulación de ingredientes secundarios, dedicado a la melamina mucho y a todos esos ingredientes que importan ellos desde China principalmente. Y las operaciones que hagan actividades de mezclado y similares. Ustedes habrán notado que muchas empresas tienen varios ingredientes, pero no es que tengan tiempo para mezclarlos en la planta, entonces contratan a empresas que les venden las premezclas con todos los ingredientes para ir poniendo en cada batch. Pues estas empresas también caen acá. Este es un tipo de actividad clave porque allí es donde se puede, en esas mezclas grandes, es donde se puede meter un ingrediente, un adulterante intencional. Y para cada paso de acción, proceso accionable, debe tenerse para cada actividad clave que se encuentra en la planta. La opción 2, sí. Entonces, ¿qué son esas actividades clave? Solo para que quede claro, son 50 tipos de productos y procesos que el FDA evaluó en base a estudios de vulnerabilidad. Esas actividades se clasifican como de alta vulnerabilidad basadas en que estos productos tienen chance hay posibilidad de acceder físicamente al alimento y el potencial de adulterar una cantidad suficiente que cause un daño masivo. Y la otra opción es desarrollar un plan de evaluación de vulnerabilidad con métodos o individuos calificados, es decir, que se haga el análisis de esos pasos del proceso. Identificar y priorizar puntos en operación donde el alimento sea vulnerable, donde está expuesto, donde hay un tanque, donde hay una tapa, etcétera, que el producto esté expuesto, potencialmente expuesto si alguien quiere hacerlo a propósito. E identificar pasos del proceso accionables para esas vulnerabilidades que encuentren significativas. Entonces, por ejemplo, toda esa seguridad de la planta, más los accesos restringidos a ciertas zonas de la planta, más solo personal autorizado que vaya a ciertas zonas de la planta, tienen que ver con algunas de estas estrategias de pasos de accionables. Y estrategias de mitigación es ya cuando se identificación e implementación de estrategias de mitigación en los pasos accionables tienen algo como similar a un control preventivo. El monitoreo, ya esto es más repetitivo, establecer e implementar procedimientos de monitoreo de esas estrategias de mitigación enfocadas, son los controles. Acción correctiva, ¿qué hacer si se falla? Establecer e implementar procedimientos de acción correctiva si las estrategias de mitigación no se implementaron adecuadamente. Verificar que el monitoreo está siendo conducido, que las decisiones se tomaron sobre las acciones correctivas y se están cumpliendo, que las estrategias de mitigación son consistentemente implementadas y que hacer de vez en cuando reevaluaciones del plan de defensa por modificaciones del proceso, etcétera. Y en registros, ¿qué se debe mantener? El plan por escrito, los procesos accionables, las mitigaciones, los monitoreos, acción correctiva, verificación y los datos de entrenamiento en el tema de seguridad. En el entrenamiento, que es una de las primeras cosas que van a enfatizar allí, es que sean vigilantes, que los mismos empleados de las líneas y todo sean los que anuncien o denuncien si es que notan alguna actividad extraña, etc. Recuerden que a veces no lo pensamos. Acá tendemos a pensar menos un poco en esto de que alguien va a hacer a propósito un daño a la salud, pero recuérdense que todo esto viene después de los ataques, del terrorismo, etcétera, y complementa ahora con la ley de FISMA. ¿A quiénes le aplicaría este reglamento? A instalaciones que manufacturan, procesan o empacan o alimentos humanos. En general a todas las instalaciones que tengan que registrarse con el FDA. Aplica a productos domésticos e importados. Y se proponen, como en todas las reglas, exenciones y algunos requisitos modificados en base al tamaño de la empresa, etc. ¿Quiénes están exentos, en cambio, de esto? Manufactura, procesamiento, empaque y almacenamiento de alimentos para animales, no cae allá, a pesar de que la melamina se detectó, fue un alimento para mascotas, pero
pues no lo están pidiendo para esto. Granjas, las empresas de almacenamiento de alimentos, pero de todos los alimentos, pero no las que tengan líquidos, porque claro, si está el líquido en bulto, ahí hay chance de que en esas empresas de almacenamiento alguien contamine a propósito el tanque, no sé, el contenedor, etc. Las empresas de empacado, reempacado, etiquetado o reetiquetado de alimentos, donde el envase que contacta el alimento no se afecta, queda íntegro. Y las bebidas alcohólicas en ciertas instalaciones que tienen condiciones específicas. A las que apliquen para requisitos modificados, ¿quiénes son? Instalaciones calificadas que son o muy pequeñas, con menos de 10 millones de ventas totales anuales, son pequeñitas, o las que tengan ventas de alimento que promedien menos de 500,000 al año, los últimos 3 años, y que esas ventas hayan sido en su mayoría a usuarios calificados, que son ¿qué? ¿Te acuerdan esos de que están en la misma zona, el radio? Este arbolito es para facilitar el entendimiento es súper para facilitarlo. Viene del FDA. No, pues si lo leemos vamos a pasarlo y van a ver que está claro. Dice, esto es para ver si les cae o no la regla. Dice, ¿es usted dueño, operador o agente de la instalación doméstica o extranjera que debe registrarse con el FDA? Si no, ya no le aplica la regla. Si sí, entonces dice, es instalación involucrada en almacenamiento de otros alimentos que en tanques o líquidos, ¿se acuerdan eso? O está su instalación involucrada en el empaque o reempaque, etiquetado que no sean líquidos en esto. Esto es para ver los exentos. No son líquidos o no lo abren el empaque, o la instalación ya cumple con los estándares de frutas y vegetales, o produce bebidas alcohólicas, etc. Si es uno de estos que sí, entonces ya no le aplica, le aplicará la regla 121, no le aplica esas actividades. Su instalación está involucrada en actividades de manufactura y procesamiento, empacado, o no. Entonces, si sí son estos productos, no le aplica. Pero si no son estos productos, entonces, es su instalación calificada, que serían las extensiones que vimos hace un rato, son muy pequeñas, menos de 10 millones, o es una que tenga promedio anual directo vendido a usuarios calificados. Si sí son de estos, le aplican los requisitos modificados o está exento de la regla oficial, y pueden requisitos modificados, pero tiene que cumplir cada 3 años. Pero si no, le aplica la regla propuesta. Creo que por el hambre a mí se va a volar hasta yo. Pero básicamente, ¿qué es esto? ¿Se registra sí o no? Si no, no. Si sí, viene acá. ¿Produce productos de poco riesgo? Si sí, entonces no le aplica. Si no, tiene chance todavía. La última chance es que sea exento por ser calificado. Y si no le aplica las ventas, entonces sí le toca aplicar la regla. Una manera más directa de entender el diagrama. Pero eso viene del Made in FDA. ¿De cuándo entra en vigencia? Como todas las otras reglas, luego de publicar la regla final, estaba abierta hasta comentarios hasta el año pasado. El cumplimiento, luego de que publiquen la regla final, todavía no sale. Las pequeñas, menos de 500 personas, tienen 2 años para cumplir. Las muy pequeñas, con menos de 10 millones en ventas, tienen 3 años para cumplir con sus requisitos modificados. Y las muy pequeñas son consideradas calificadas y tienen requisitos modificados. Otras, 1 año. No sé si hablar de esto o nos vamos a comer. A comer. Bueno, estas son algunas herramientas que les pueden ayudar a elaborar el plan de defensa. Entonces hablemos mejor después de almuerzo, así con más sueño. Ellos quieren saber quién más o menos está utilizando la herramienta, pero esta es la página del FDA y pues pueden bajar el software. ¿Cuál es la idea de estos software? Que los ayuden a establecer el paso a paso de la cadena para los pasos accionables, donde van a establecer estrategias de mitigación enfocadas, ¿se acuerdan? Y donde ahí el resto sí es lo que ya saben, monitoreo, acciones correctivas, verificación, etc. Tienen varias presentaciones en la página del FDA explicando la utilización del Food Defense Plan Builder, así que las pueden bajar, es una clase de 30 minutos que pueden ver. Y hay un manual, está traducido, cómo hacer el plan de protección alimentaria, Food Defense, llamémoslo así, para seguridad para la protección alimentaria. El manual tiene estos temas, en general, medidas de seguridad para el exterior, física, áreas de envío y recepción, manejo del correo, todo lo que es seguridad de la planta.
Y medidas de seguridad internas, medidas generales, seguridad, bueno, dependiendo de lo que sea, ¿no? La planta de procesamiento, bodegas, almacén, ingredientes, agua, hielo, materiales químicos, por ejemplo, de la información también entra allí. Medidas de seguridad del personal, de empleados, no empleados, capacitación en el tema de seguridad. Y de respuesta, qué hacer si algo pasa, investigación de situaciones preocupantes, contactos de emergencia que se deban llamar y cualquier otro plan complementario. Pero este de aquí es, yo diría, el que más están, por lo menos le están dando más énfasis en el FDA. No sé si alguien lo ha visto, se llama Carver Shock. Carver Placho, ¿ya lo han usado o qué? ¿Y armó su plan y todo o qué? Es medio complicado porque es súper detallado. Sí, es súper intenso, exacto. Es larguito de hacer, pero ¿qué es este software? Se llama Carver y Plus Shock. Le añadieron, son dos programas que se pegaron y los que permite, bueno, esas son las siglas, lo que significan, pero básicamente lo que le permite primero es, ustedes arman el diagrama de flujo de la operación y de ahí cada de presegmentos, de cosas de procesos que ellos ya tienen pre-ingresados en el software. Entonces, a medida que lo van armando, luego el sistema tiene preguntas sobre cada uno de esos procesos. ¿Así? Entonces, con eso les ayuda a ustedes a preguntarse, en esta etapa tengo tal cosa, hay vulnerabilidad de esto, etc. Entonces, les ayuda con las preguntas y al final les arma un resultado que les dice los pasos donde hay mayor problema o mayor vulnerabilidad en la operación. Pero del hecho al trecho, ¿cómo es? Hay mucho, ¿cómo es? Ese. Como lo dice ella. O sea, no es tampoco el súper fácil de usar, pero es algo recomendado. Entonces, entre esas dos pueden sacar material. Aquí es el manual de cómo utilizar el Carver Plus. Hay unos procesos que ya vienen pre-llenos. Entonces, los pueden ya armar. O sea, hacen clic en estos y ya tienen procesos para ciertos productos. Miren, jugo de frutas, hamburguesas, helado, mantequilla de maní, etcétera. Ya vienen procesos pre-llenados, cosas que ya con eso puedan orientarse un poco. Pero pueden ustedes armar, como dice el flujo de su operación. Entonces miren que son operaciones que ya vienen, aquí tienen la fuente y van ustedes escogiendo, aquí está la categoría de pasos y la fuente de qué paso es, entonces pueden ir armando su diagrama de flujo. Y lo interesante es que cada una de estas ya viene con una batería de preguntas sobre el tema. Este es el manual de cómo utilizar el Carver Shock, que lo pueden bajar y pues bueno, pensé que tenía un slide con las preguntas, pero hay una en que cada uno de estos, por ejemplo, en almacenamiento, miren aquí, almacenamiento en bulk, por ejemplo, de líquidos, entonces van a haber muchas preguntas relacionadas a qué tan expuesto está, cómo se tienen acceso a las tapas de los bultos, etcétera. Adicionalmente, en la página como les digo, de Food Defense, hay un curso que se llama Food Defense 101. Cuando los americanos hablan de 101, es curso introductorio. Entonces vale la pena verlo y está en español. Así que ni tienen ni excusas para no verlo. Se llama Including Alert. Es un videíto, simplemente se meten allí, está en español como les digo, meten su industria, etcétera, para bajar el software y les habla de temas de Food Defense para profesionales, para empleados, las regulaciones relacionadas al tema, por supuesto lo tendrán que ir actualizando este tema cuando ya salgan nuevas regulaciones, y el sistema Alert de alerta sobre defensa de alimentos. Entonces, hacen clic aquí y son videitos que pueden ir viendo y como les digo, lo sacaron recientemente en español, que también será la traducción, eso ya no es mi rol. Entonces con esos tres, el Food Defense Plan Builder, el Carver Shock y ¿cuál otro había? Y el cursito de 101, yo creo que tienen bastante material como para jugar un rato y planear el plan de defensa. Y con eso pueden empezar a trabajarlo. Recuerden que va a ser un proceso y todavía falta mucho tiempo para que lo exijan tenerlo. Y sé que Gelusa quería que empecemos a dar el curso completo de esto. Yo creo que tal vez en un día se pueda dar un curso de Food Defense, pero si empezamos a sumar, un día para Food Defense, 2 días para alergenos, 2 días de listeria. También damos ese curso. 3 días del HACCP, unos 3 días de BPA, 2 días de etiquetado. Alergenos sí, ya lo nombré. ¿Cuál más? ¿Cuál falta? 2 semanas. Exacto, pero la idea de este es que los estamos dejando con los temas, pero con potenciales fuentes de empezar hasta trabajar, así que esa es la idea, que lo aprovechen.